La isla de las palabras, con Miki Blanco. Decía el personaje de Mark Ruffalo en Begin Again que lo que le encantaba de la música es que tenía la capacidad de dotar a las escenas más banales de muchísimo significado. Añadía, pues, que todas las banalidades de repente se convierten en perlas vivas y resplandecientes. Todo por la música. A partir de aquí, yo os propongo que penséis cuántas escenas de las que habéis visto en vuestra vida se han convertido en grandes o en magníficas escenas gracias a la música. Esto es La Isla de las Palabras. Comenzamos. Una página, un minuto. Bueno, pues llega ya el momento de contestar las preguntas de guión, las dudas de escritura de guión que nos habéis hecho llegar esta semana a través de las redes sociales del programa, y hoy lo hacemos como siempre con uno de nuestros amigos del sindicato Alma. Hoy en concreto está con nosotros Eduardo Zaramella. Eduardo es escritor de cine y televisión, ha sido el co-creador de la serie de Telecinco Al salir de clase, que se llevó el premio Ondas en el año 2001 y para la que escribió más de 300 episodios. Otras series en las que ha participado pues son El accidente, Entre olivos, Yo quisiera, Paraíso o Ángel o demonio. En esta última fue coordinador de guión. También ha trabajado en cine, donde ha coescrito el guión de Notem del año 2018 y del cómic Entre mundos, publicado en el año 2020. Y por si fuera poco, pues Eduardo también tiene mucha experiencia en docencia porque imparte cursos y talleres de guión para escuelas de cine y televisión y varias universidades. Es además el director institucional de audiovisuales de la Fundación SGAE y es miembro de la Junta Directiva de la SGAE por el Colegio Audiovisual entre el año 2015 y 2018. Actualmente escribe una serie para la Dalia Films y está preparando nuevas entregas de ese cómic del que hablábamos, del cómic Entre mundos. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues casi sin respiración de leer este enorme currículum que tenía tuyo. Pues sí, debo puntualizar que cuando has comentado lo de director institucional y miembro de la Junta Directiva, efectivamente es entre los años 2015 y 2018, es decir, que ya no lo soy en este momento, ¿no? Más que nada. Vale, perfecto. Bueno, Eduardo, yo quería preguntarte una cosa, ahora que estás preparando nuevas entregas del cómic de Entre mundos, es muy diferente, así en líneas básicas, es muy diferente la escritura del guión de un cómic y de una serie o de una película. Pues fíjate que no es demasiado diferente, es decir, cada medio, ¿no? Tiene su dinámica y su característica, pero a la hora de plantear pues un mapa de tramas, un desarrollo de una biblia, un desarrollo argumental y demás, la verdad es que se parece bastante. En concreto, el cómic que estamos haciendo es que además es una serie, ¿no? Es decir, que hemos publicado el primer número, en este momento estamos ya trabajando en el segundo y en el tercero, y es una serie de continuidad, entonces realmente es como una serie de televisión. Lo único que cuando escribes el guión, en vez de poner secuencias, realmente pones viñetas. Dices viñeta 1, viñeta 2, viñeta 3, entonces en cada viñeta sí tienes que marcar el diálogo y la situación y lo que ocurre en esa viñeta, orientativamente, para que luego el dibujante o la dibujante pues tome eso como referencia. Claro, vale, pero entonces lo que es la escritura es, salvo aspectos formales, es bastante parecida en cuanto a lo que es la composición de las tramas y demás, ¿no? Sí, es muy, muy similar. Perfecto, bueno, pues Eduardo, si te parece, vamos ya con las preguntas que nos han llegado esta semana. Vamos a irles dando respuesta. La primera de todas es la que nos ha enviado Esther, que nos la ha hecho llegar desde Madrid. Hola, lo primero de todo, daros las gracias porque estoy enganchadísima al podcast. A ver, yo tengo una duda. Quiero saber qué es eso del camino del héroe. No sé si me podéis poner algún ejemplo de alguna película a la que se vea claro. Gracias, hasta luego. Bueno, Eduardo, la pregunta de Esther es muy típica, ¿no? Todos hemos oído hablar en esto del guión de eso del camino del héroe. ¿Pero qué es exactamente? Bien, pues el camino del héroe o el viaje del héroe realmente se basa en el mito universal de contar historias. Todo este estudio fue recopilado en un magnífico libro escrito por Joseph Campbell en 1948, que se llama precisamente El héroe de las mil caras. Y digamos que lo que hizo este señor, que era un mitólogo, es recopilar un montón de historias y de mitos a lo largo de
de todos los de siglos, ¿no? Sí. Y hacer este estudio, ¿no? Pero realmente el viaje del héroe pues es un viaje que está presente en las historias contadas, tanto orales como escritas, de todos los pueblos y culturas del planeta, ¿no? Desde Oriente a Occidente, y muy especialmente en lo que es la mitología. Y eso está, entiendo, presente pues en cualquier guión de los que vemos en la actualidad. Efectivamente, porque el viaje del héroe se basa en el fondo en un rito de iniciación que debe recorrer el héroe o la heroína de la historia, tanto de un cuento como de una película o una serie, con tres pasos fundamentales, ¿no? Que son iniciación, separación y retorno. Y es que esto está reflejado en prácticamente todo el cine universal, en múltiples variantes y de muchísimas maneras. El camino concretamente, pues esto que he contado es un poco lo que es la base general, pero la estructura de lo que es el viaje del héroe tiene una serie de pasos. Los pasos concretos son que el héroe o la heroína, digamos, pues parten de un mundo ordinario, que es el mundo de su hogar, donde viven, reciben una llamada a la aventura, se produce un inicial rechazo, habitualmente por miedo, por desconocimiento, porque no se atreven a realizarlo, suele aparecer un maestro y luego ocurre algo que hace obligado a atender a esa llamada para iniciar esa aventura. Normalmente esto se corresponde con un primer acto, en lo que es una estructura cinematográfica. A partir de ahí viene el encuentro con el mundo desconocido, el encuentro con los enemigos y los aliados, una aproximación a lo que se conoce como la cueva simbólica, ¿no? De una aproximación al enemigo, ¿no? Y luego, en el medio, digamos que pues lo que en cine se llama el punto de crisis, se produce una muerte simbólica, cuando el personaje pues prácticamente se hunde hasta los infiernos, o bien tiene una profunda crisis que no sabe qué hacer, ¿no? Cuando parece que está todo perdido, ¿no? Parece que está todo perdido y que no sabe cómo encarar la misión en la que está metida, ¿no? A partir de ahí, algo también se produce y viene el renacer. Y entonces, cuando viene el renacer, pues entonces ya hay como comprende el sentido que tiene su misión o su objetivo. Y entonces, a partir de ahí, todo esto se desarrolla en lo que se corresponde con el segundo acto, hasta que luego llegaríamos al tercer acto, donde se produce el principal enfrentamiento con el enemigo, termina la crisis y ya se produce lo que es la resurrección. Y entonces, tras el enfrentamiento con el problema o el enemigo, digamos, al que se debe enfrentar, regresa a su hogar, pero ya con el elixir o con, digamos, que muchas veces ha sido proporcionado por un maestro, por alguien, y vuelve al hogar pero transformado. Es decir, vuelve para cambiar su mundo original. Yo no sé si, como nos pedías ver, podemos poner algún ejemplo de alguna película en la que se vea muy claro ese camino. Pues sí, voy a mencionar 4 películas que son paradigmáticas en este sentido, que son también muy diversas. Una es obviamente Star Wars. O sea, Star Wars es el camino del héroe, porque George Lucas pues era un absoluto conocedor del mundo mitológico, ¿no? del héroe. Entonces Star Wars es un claro camino a través del personaje de Luke Skywalker. El Señor de los Anillos es otra historia muy, muy clara con el personaje de Frodo. Casablanca, en cuanto a cine clásico, el personaje de Rick. Y por ejemplo, en el mundo de animación, la película Brave, con el personaje de Mérida, esta heroína, digamos, también refleja perfectamente lo que es el mundo del héroe. Estudiar estas 4 películas es estudiar el camino del héroe. Estupendo. Bueno, pues Esther, ya sabes las 4 películas que deberías ver, entre otras muchas, para comprender perfectamente, además de la explicación de Eduardo, que ha quedado clarísimo, qué es esto del camino o el viaje del héroe. Perfecto, Eduardo, pues vamos a por la siguiente pregunta, si te parece. Sí, perfecto. Esta nos la ha hecho Paula y nos la ha enviado desde Coruña. Hola, yo quería saber cómo se distribuyen las tareas en el equipo de guión de una serie diaria de esas que tienen cientos de episodios. Muchas gracias. Bueno, pues Paula quiere saber, una cosa que queremos saber la mayoría, ¿no? Claro, ¿cómo se organiza una serie diaria en la que hay un montón de guiones, podríamos decir que hasta miles de guiones, en los que hay que desarrollar también cientos o miles de tramas, Eduardo?
Pues sí, pues una serie diaria tiene una estructura de trabajo en guión, en algunas cuestiones similar a cualquier serie, no diaria, pero tiene unas características muy, muy particulares. Partimos siempre de una idea original o de una Biblia que han realizado unos creadores, y esto es común a cualquier serie diaria o no diaria. Pero a partir de aquí, hay un equipo de guionistas, que elabora un desarrollo del argumento en base a esa Biblia y un mapa de tramas. Una vez desarrollado el mapa de tramas, se pasan a desarrollar lo que son las escaletas semanales. Es decir, en cada semana hay que sacar 5 escaletas de 5 correspondientes a 5 episodios. Y esto es lo que elabora el equipo de guión, de argumento y escaleta. Estas escaletas se pasan a otro equipo, que es el equipo de diálogo, que paralelamente empezarán a elaborar el diálogo de cada episodio. Un guionista de diálogo elabora cada escaleta que le ha sido consignado, ¿no? Esta estructura está coordinada por una coordinación de guión, que suele ser una persona. A veces o en ocasiones es el creador o la creadora de la serie, otras veces no. Y a veces se cuenta también con una coordinación de diálogo que está supeditada también a la coordinación de guión general, ¿no? Hay una figura también que suele haber casi siempre en las diarias, que es la figura del editor o editora de diálogo, que es el que recibe los diálogos y pule, pues encaja coordina perfectamente lo que son las diferencias entre guión y guión para que todo, digamos, esté bien coordinado y tal. Y que también trabaja, digamos, un poco a las órdenes, por decirlo así, del coordinador o la coordinadora de diálogo. Finalmente, hay una reescritura final que la suele hacer este coordinador y es lo que posteriormente se manda a producción. O sea que hay un equipo enorme y perfectamente coordinado, y cada uno con labores muy, muy separadas y muy diferenciadas, de manera que todo encaje. Y luego entiendo que está la posición, ¿no?, de los coordinadores, que son los que tratan de hacer que todo parezca de alguna manera, ¿no?, que está escrito prácticamente por la misma persona, ¿no? Algo así. Exactamente, porque luego tienes 5 capítulos a la semana que no pueden estar claramente diferenciados en cuanto a escritura, sino que tienen que parecer, como tú dices, que han sido escritos por la misma persona o el mismo equipo, ¿no? Perfecto. Bueno, pues ahí está la respuesta para Paula de cómo funciona, de cómo se estructura, ¿no?, el equipo de guión de una serie diaria. Vamos con la siguiente pregunta, Eduardo. Esta nos la ha hecho Sergi y nos la ha enviado desde Alicante. Hola, normalmente escribo mis guiones con una plantilla de Word, pero quería preguntaros si existe algún programa específico que sea estándar en el mercado profesional. Gracias. Bueno, pues Eduardo, yo la verdad es que conozco muchos guionistas que escriben con Word, pero también es que conozco otros guionistas que escriben con otros programas. Yo no sé si hay un programa en el que todo el mundo tiene casi como un oráculo, ¿no?, como una referencia general a la que todo el mundo acude y es una especie de estándar o de referencia del mercado. Pues sí, la verdad es que para empezar hay que decir que se escribe mucho en Word, como tú has mencionado, con plantillas que ya se proporcionan en Word, con ya las acotaciones de personajes, diálogo y descripción, y narración y tal, y eso es muy común porque es algo que todo el mundo conoce. Pero existen algunos programas, el software, que son también muy populares y que son muy útiles también, que se utilizan tanto en cine como en televisión. Concretamente, pues quizá el más utilizado es el Final Draft, es el más conocido, y obviamente son programas que hay que pagar, no son gratuitos, pero es el más utilizado, el Final Draft. Luego también hay otro que se llama el Movie Magic Screenwriter. Concretamente lo utilizan varias productoras españolas en algunas series, y también es bastante común. Y luego también hay otro programa que sí es gratuito, y que se llama el Celtex, y es más básico, pero es gratuito y también puede ser útil.
Hay otros programas, es decir, que hay bastantes programas, pero vamos, yo creo que estos tres pues son tres buenos ejemplos. Sí, yo de los que estás comentando he usado básicamente el Final Draft y a mí particularmente me parece una maravilla. Me parece una maravilla sobre todo a la hora de crearte fichas y ponerte las cosas por colores y separarte un poco, no sé, a la hora de planificar la historia y de poder hacer todo ese tipo de estructuras, sobre todo mucho de trabajo previo, me parece una maravilla. Y luego además en la forma en la que tiene mecanizado, supongo que todos son así, ¿no? Pero bueno, yo es el que he probado la forma en la que tiene pues a la hora de meter tabulaciones, saltar a los personajes, a las casillas de descripción o de acción, cómo lo tiene todo automatizado de forma que se hace todo en cuanto te acostumbras a usarlo, todo funciona como muy rápido, ¿no? Sí. El Final Draft por eso es el más popular y el más conocido, el que más se utiliza, ¿no? Y la verdad es que sí, pues tiene muchísimas posibilidades que son muy, 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 muy útiles. Perfecto. Vale, pues ahí está la respuesta para Sergi, que nos preguntaba si había más programas aparte del Word. Ya has visto, Sergi, que sí. Vamos con la última pregunta, Eduardo. Esta nos la ha hecho Gador desde Almería. Hola y enhorabuena por el programa. Quería que me explicaran, por favor, qué es eso de la música diegética y extradiegética y cómo se plasma exactamente en el guión en papel. Muchísimas gracias. Bueno, pues Eduardo, más clara no puede ser la pregunta. ¿Qué es eso de la música diegética y la música extradiegética? Bien, pues la diferencia entre estos dos tipos de música es que la música diegética es aquella que pertenece y es compartida por el mundo de la ficción. Es decir, es la música que convive en el mismo plano que los personajes y que permite que estos interactúen con ella. Por ejemplo, pues cuando en una serie o en una película aparece alguien que está tocando un instrumento o un concierto en un bar o en unos músicos o algo, pues esto es música diegética, o así como si el personaje, el actor, digamos, interpreta una canción en la propia obra, pues es música diegética. La música extradiegética, en cambio, es aquella que está fuera del mundo de la ficción, es decir, es la que es añadida o incorporada de manera artificial a lo que es el discurso narrativo. Lo que hablamos en general, lo que decimos es la música hecha para la película, ¿no? O sea, la que no escuchan los personajes, ¿no? Que no escuchan los personajes y solo escucha el espectador. Un ejemplo de música diegética, pues eso, una escena donde esté el personaje en un bar y estén tocando un grupo de músicos al fondo del bar. Pues esa música la está escuchando pues todos los personajes de la película y pueden interactuar con ella, incluso, ¿no? Volviendo, por ejemplo, a Star Wars, la música, digamos, que suena en la cantina de Mos Eisley en Tatooine, los tipitos esos con una especie de flautas y tal, eso es música diegética. O en Rick's Café en Casablanca, pues la canción que interpreta Dooley Wilson, la famosa canción de As Time Goes By y tal, pues música diegética. En cambio, la música de Max Steiner que se hace para la película y que tienes de fondo, eso es extradiegética. Extradiegética. ¿Y se diferencian? ¿Cómo se ponen en el guión? No sé si se ponen de alguna forma. Pues sí, se diferencia muchísimo porque una se pone y otra no. Es decir, la música diegética sí la puedes mencionar en guión si es importante para la historia. Si un personaje está interactuando con un tipo de música o se escucha un tipo de música y entonces tiene una cierta incidencia en la historia, entonces eso sí lo pones en guión. Hay una música muy fuerte en una discoteca, los personajes tienen que gritar, entonces tú lo escribes. Sin embargo, la música extradiegética jamás, nunca se debe de poner en guión, y los personajes están mirando intensamente y suena una música de fondo muy romántica y melódica que incrementa las emociones. Pues no, jamás, porque eso es un trabajo ya de director, del músico y del montaje. Claro, es evidente. Vale, perfecto. Bueno, pues ahí está la diferencia. Yo la verdad es que había escuchado esos conceptos de música diegética y extradiegética, pero no sabía muy bien cuál era la diferencia.
y me temo que dentro de 10 minutos me habré olvidado de cuál era cuál también. Sí. Eso suele pasar. Claro. Bueno, pues Eduardo Zaramella, que te agradezco un montón que nos hayas acompañado hoy, que nos hayas ayudado con las respuestas, con las dudas de guión de los oyentes, y te deseo toda la suerte con la preparación y con el estreno próximo de la serie que estás preparando para la Dahlia Films y de esas entregas del cómic Entre Mundos. Pues muchas gracias y ha sido un placer estar aquí contigo y con vosotros. Igualmente, te envío un abrazo. Vale, muchas gracias, hasta luego. ¿Tienes dudas sobre la escritura de guiones? Envíanos una nota de audio a través de las redes sociales del programa. ¿Sabías que...? En el guión original de Alien, el único superviviente de la nave, incluyendo el alien, acababa siendo el gato, Jones. De hecho, hay quien dice que es un error lo del 8º pasajero, porque contando al gato, los pasajeros serían 9. La isla de las palabras. El podcast de los guionistas. Para los que nos escucháis desde España, no hace falta que os diga qué es El Intermedio. Para los que lo hacéis desde otros países, os diré que es un programa diario que se emite en La Sexta, aquí en España, en el que se trata la actualidad de una forma, diferente. Y que es un programa que acaba de recibir el premio al mejor guión de programa que entrega el Sindicato de Guionistas de España, ALMA. Y como con mucha frecuencia, aprovechando que con mucha frecuencia nos preguntáis cómo hace uno para llegar a escribir en un programa de éxito como este, y sobre todo cómo es esa labor de escritura, nosotros hemos llamado a Yaiza Nuevo, que es una de las guionistas del Intermedio. Yaiza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantada de estar aquí. Igualmente, bienvenida. Bueno, antes de nada, felicidades por ese premio. Gracias, muchas gracias. Yaiza, decía que mucha gente nos pregunta aquí en el podcast, cómo pueden llegar, sobre todo gente que está empezando, cómo hace uno para llegar a trabajar en un programa pues de tanto éxito como es El Intermedio. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo fue en tu caso? Yo es que hice el máster que tenía la productora Globomedia, entonces pasábamos haciendo prácticas por varios programas y varias series y yo pues terminé haciendo prácticas en El Intermedio y quisieron que volviera ya con una beca y después pues me contrataron. Entonces tuve la oportunidad, pues eso, que me dio el máster de poder acercarme al programa. ¿Cuántos sois en el equipo del Intermedio? Pues somos ahora mismo, creo que somos 12, puede que sí, creo que somos 6 parejas, porque escribimos en pareja siempre. Eso quería preguntarte, ¿cómo os organizáis? ¿Cómo organizáis el trabajo? Pues escribimos en pareja, que la verdad que ayuda bastante para tirar, porque si uno tira un mal día, pues el otro al final compensa, y para editarnos, al final que le parezcan bien a dos, pues ya es un criterio para que salga adelante un mejor guión. Y claro, hay una reunión de escaleta donde es dirección y los coordinadores de guión quienes deciden los temas se reparten por parejas y ya cada pareja trabaja junto con 1 o 2 personas de redacción y un documentalista y pues vamos avanzando el tema, escribimos pues todo lo que mucha gente a mí me pregunta, pero escribes Sandra, escribes Rayomi, escribes Dani, escribes lo que te toque en el tema, si te toca la Gürtel y hay, pues escribes Sandra, Wayomi, si tienes que tener un Dani, escribes todo lo que vaya en tu tema. O sea que no estáis repartidos por presentadores, sino que vais efectivamente por temas, ¿no? Claro, por temas, sí, no sería muy extraño escribir solo los Sandras y dejar los huecos a Wayomi, ¿no? Sí. Claro, para que tenga todo una coherencia. Claro. Claro, y nos hablas de, hay una reunión de escaleta. ¿Cómo es un día normal en un guionista en cuanto a horarios me refiero, en un guionista del Intermedio? Pues echas la vida ahí y luego te puede cambiar, nos levantamos, en la reunión ahora es a las 10 de la mañana y es que el cierre no está claro, porque claro, muchas veces, obviamente cuando la hora segura es que a las 9:30, que es cuando empieza el programa, el guión está ya cerrado. Pero claro, es que muchas veces se te cambia la escaleta a las 7. Por ejemplo, ahora con todas las
ruedas de prensa y contra ruedas de prensa que está, bueno, y contra comparecencias que están haciendo, por ejemplo, en Madrid, de repente tú tienes un tema, quien tiene pandemia, casi hasta, pues el otro día, pues nosotros casi hasta que me tocó pandemia, casi hasta las 7 de la tarde no puedes escribir nada, porque de repente habla y ya. Luego la otra contraprograma y habla ella con Zapatero. Entonces de repente se te cambia la escaleta muchísimo, los datos se dan por la tarde. Entonces pues depende mucho de la actualidad. Entiendo que, nos decías que las ideas parten de un equipo de edición, ¿no? De dirección también, que se hace una escaleta y os lo van distribuyendo. Vosotros una vez que, para quien no conozca el programa fuera de España, el programa es un programa con mucha sátira, ¿no? Con mucha ironía. Vosotros una vez que os asignan el tema, ¿a dónde acudís para sacar las ideas? ¿De qué os nutrís para escribir los guiones? Pues experiencia casi, experiencia escribiendo ya, y al final una tiene callo. A ver, hay veces que, por ejemplo, de la misma reunión de escaleta sale un poco la estructura. Cuando hay temas que tienen un empaquetado especial, pues o guayo detective, o hacemos un concurso, o yo qué sé, que son cosas así, temas que tienen, pues lo que he dicho, un empaquetado como especial muchas veces, o un musical, muchas veces esas cosas ya salen de la reunión de escaleta, pues entre todos los guionistas, ¿sabes? Oye, pues tenemos que tratar este tema, ya lo hemos tratado 1000 veces, la Gürtel, ¿cómo lo tratamos ahora especial? Y entonces todos pensamos y ya damos ideas. Entonces hay veces que cuando es un formato un poco más distinto, ya sale de la misma reunión de escaleta entre todos los compañeros. Y luego pues a lo largo del día pues vas escribiendo, vas pensando chistes, lo bueno lo que he dicho de que seamos dos, que va rebotando. Claro. Y no hay un manual, claro, ni un libro mágico. Pero bueno, las cosas van saliendo, al final son muchos años también. Claro, la experiencia. Por ejemplo, nos hablabas de ese feedback, ¿no?, que tienes con tu compañero. Sí. En lo que es el guión, ¿se prueban los chistes en el programa de alguna forma? ¿Los probáis, por ejemplo, con los presentadores antes? No. No, o sea, tú escribes el guión, el chiste pues que más o menos os convenza a tu pareja de escritura y a ti, luego pasa el filtro del coordinador, el filtro de la directora, y luego ya abajo cambian muy pocas cosas. O sea, hay cosas que a lo mejor, pues Wyoming sí a lo mejor no quiere decir, o Dani, hay ciertas sensibilidades a veces, pero en general se respeta muchísimo el guión. Y ¿hasta dónde está guionizado el programa? Es decir, ¿hay mucho lugar para la improvisación o es se atiene mucho al guión? Totalmente, está guionizado totalmente. O sea, el programa en sí, o sea, exceptuando las salidas de calle, que entrevistas a la gente y que dejas que la gente diga, y aún así a veces, como estamos acostumbrados a guionizarlo tanto, nos damos de bruces con que la gente no dice lo que nosotros pensamos que va a decir. Pero en general el programa está 100% guionizado. Cuando Wyoming improvisa un poco, yo que sé, alguna chorrada, cuando hay una película en inglés y una película después la dice en inglés, o a veces con Dani sí que da lugar un poco más a morcillar porque entre ellos hay como una química muy buena. Yo creo que a veces con eso el programa respira un poco, porque es verdad que somos pues 100% guión. Claro. Oye, Yaiza, y en cuanto al formato de la escritura, ¿cómo escribís? Es decir, ¿usáis un Word? ¿Usáis algún programa de escritura? Una plantilla que yo creo que es la plantilla que tienen todos los guionistas. Yo creo que es una plantilla que se hizo, no sé, hace cuánto, en Globomedia, yo creo, y yo creo que lo sé, porque yo, bueno, claro, luego eso lo he currado en Zapeando y tal, pero que también es la misma casa, pero yo creo, por gente que o sea, yo creo que es la misma plantilla siempre. Es una plantilla con personaje, diálogo, descripción. O sea que se escribe un poco como un guión de una película, de una serie, ¿no? En la que, sí. Es decir, que el formato, me refiero, que el formato es parecido, ¿no?, a ese tipo de escritura. Sí, a ver, sí, en el interior noche, porque siempre es en el plato. Claro, pero sí, se escribe personaje, diálogo, sí, como un diálogo de una película, sí. Lo que pasa es que es un formato de Word. Dije, yo estoy casi segura de que todos, que Leitmotiv de Resistencia, yo creo que escribimos, a lo mejor me corrigen y no, pero yo creo que es la misma plantilla, porque yo creo que de hecho gente que se ha ido del programa y se ha ido a otros programas, yo creo que yo pasé a la plantilla, que esa plantilla está, creo que es universal, nacional. Sí, de hecho, mira, en este programa hemos hablado un poco de programas de escritura de guiones,
y hemos hablado, por ejemplo, de Final Draft o de Celtics, de alguno más y tal, pero esos yo creo que son más para lo que es películas y series, claro, ¿no? para ficción. Pero en programas de televisión es muy típico lo de que dices tú, esta plantilla de Word que es universal y que no sé quién la haría en su día, pero que triunfó totalmente. Ya, yo no sé, digo, en el informal, no sé hace cuánto se hizo esto, en el 1, 2, 3, no sé, pero sí. Oye, y una pregunta que se hace mucha gente generalmente con los programas, ¿no? ¿Cómo es en concreto en el intermedio la relación entre los guionistas y los presentadores? Porque todos sabemos que dependiendo del programa es muy diferente. En concreto en el intermedio, ¿cómo es esa relación? Pues nosotros es que antes de la pandemia, todo hay un antes y un después, una vez a la semana teníamos guardia, y guardia era que te bajabas al plató y entonces en la lectura de guión estabas ahí, ensayabas, si había que hacer algún cambio lo tomabas, si había que cambiar un chiste también. Entonces nosotros tenemos bastante relación con los presentadores. Ahora es que todo ha cambiado. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo turnos, por ejemplo, para rotar, pues teletrabajamos unos días y otros días vamos a la oficina. Y cuando vas a la oficina, claro, ya no suben ahí está muy separado lo que es la redacción de plató. O sea, a plató no entra casi nadie. Entonces, por ejemplo, nosotros ya no hacemos guardias, ya no entramos a plató, los presentadores tampoco suben a la redacción, pero la vida normal, que esperamos que vuelva, los presentadores se paseaban a veces por redacción, ¿sabes? Pues para repasar, para que les enseñáramos cómo iba a ser algo. Luego nosotros bajábamos y ensayábamos. O sea, hay bastante, y es que aparte es lo que es un programa que lleva tanto tiempo y algunos del equipo también llevamos muchos años, entonces en general hay muy buena relación con los presentadores. Muy bien, pues Yaiza Nuevo, muchísimas gracias por habernos acercado hoy los secretos de cómo se escribe y cómo se hacen los guiones del intermedio, programa que, repetimos, acaba de ser premiado en los premios del Sindicato Alma como mejor guión de programa de televisión. Gracias por todo, Yaiza. Gracias a ti, un saludo. Secretos de guionista. Hola a todos, soy Fernando Pérez. Soy guionista desde hace unos 14-15 años. He escrito en AIDA, Kiki no se hace, Arde Madrid y lo último que he hecho, que se acaba de estrenar, es Alguien tiene que morir en Netflix. Realmente trabajo en una mesa de escritorio que tengo en el salón, al lado de una ventana, rodeado de luz. Eso sí, me gusta que haya bastante luz y que sea un ambiente agradable, ¿no? y tranquilo, ¿no? para poder estar concentrado. Mi herramienta básica de trabajo es mi portátil. Trabajo en Final Draft, que es el programa que yo utilizo, pero también me gusta siempre, a veces antes que empezar a escribir en Final, me gusta utilizar cuadernos y tengo varios por proyecto, ¿no? Y luego ya, pues cuando haya que escribir de verdad, de hacerlo en Final, ¿no? Pero todo lo que es borrador, ensuciar y un poco de desarrollo lo hago en los cuadernos. Siempre necesito escribir con música, o casi siempre, vamos, y música que esté relacionada con el proyecto que estoy escribiendo. Además siempre me gusta investigar un poco, ¿no? cómo suena el proyecto que estoy escribiendo, ¿no? En algunos casos canciones que tenía en la cabeza, ¿no? Que me han ayudado a la hora de escribir han acabado formando parte de la banda sonora, ¿no? de las historias, y sí me gusta y para mí es súper necesario para adentrarme. Escribo de día, aprovechando la mañana bastante, y luego las tardes, que siempre son para mí un poco más flojas, pero bueno, si tengo que escribir porque necesito por tiempo y tal, pues también las aprovecho mucho, pero sobre todo me gusta escribir de día, por la mañana, levantado y con más energía, ¿no? No sé cuánto puede haber de mí en los personajes, imagino que algo habrá, ¿no? Porque salen de nosotros, pero tampoco sé si escribir un señor de los años 60 o de los años 50 o un asesino de la actualidad, hay algo de mí en él, pues no lo sé. Creo que puede haber más de mí a la hora de escribir en el universo, ¿no? En el tema que quiero contar, en cómo se ve, en cómo lo retratamos, que a lo mejor en un personaje concreto, ¿no? Una palabra que dice, ¿no? Creo que no, que la verdad es que no mucho.
así tan espectacular como despertarte a las 5 de la mañana y tener la solución para tu guión, a mí no me ha pasado, pero ojalá me pasara. Y nada, creo que he respondido todas las preguntas, deseando también saber cómo escribís vosotros y nada, aquí estoy para cualquier cosa. Un abrazo. Tips de guión. Un director de cine es un lector de las normas de tráfico. Un buen director de cine es un buen interpretador de un guión bueno. Y un gran director de cine es el que sabe ofrecer una visión distinta del mundo. Bette Davis. La Isla de las Palabras, el podcast de Isla Aventura. Nuestra siguiente invitada es guionista, directora y escritora. Entre sus géneros, pues todos, el teatro, el cine o la televisión. Ha participado como guionista en series como Farmacia de Guardia y también en películas como Todos los hombres sois iguales, por el que se llevó en el año 94 el Goya al mejor guión, y otras películas como ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? O El amor perjudica seriamente la salud. En 2018, hace bien poco, ganó también el Premio Nacional de Literatura Dramática por el guión de su obra Corre. Y además, la persona con la que vamos a hablar es una de las tutoras de la primera edición de Isla Aventura. Yolanda García Serrano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, estoy estupenda por hablar contigo y por estar relacionada otra vez con Isla Aventura. Muchas gracias. Bienvenida al podcast. Yolanda, yo sé que tú comenzaste profesionalmente escribiendo teatro, pero antes de eso, mucho antes de eso, ya de niña, yo quería saber si ya había una escritora en potencia, si te acuerdas de ti como una niña ya, como una apasionada de la escritura. Sí, yo me acuerdo que me encantaba escribir, me encantaban las redacciones, me encantaba todo lo que tuviera que ver con coger un papel y un bolígrafo o un lápiz, y yo escribía por redacciones que nos mandaban en el colegio, está claro, pero aparte pues participé en un concurso de Coca-Cola y me llevé un segundo premio que me enfadó muchísimo porque yo quería el cuarto, que era una cámara de fotos, y el segundo era una radio, y yo quería la cámara de fotos, y entonces se la quise cambiar a que le tocó la cámara de fotos y no hubo manera, porque claro, en mi casa radio ya había. O sea que sí, yo he sido una niña que siempre ha ido por la vida escribiendo y leyendo. Y luego, bueno, cuando ya pasaste a escribir de forma profesional, lo primero fue en obras de teatro, ¿verdad? Sí, primero me apunté como actriz a ver si aprendía el mundo de la interpretación, que se me daba regular. Y entonces, en este grupo de teatro que teníamos, resulta que no encontrábamos obras que se adecuaran al número de personajes que éramos nosotros, y un día dije, pues nada, me pongo a escribir yo, así en plan chulito, ¿sabes? Y la verdad es que, bueno, hice unas obras espantosas, pero lo que me di cuenta es que yo ahí me encontraba cómoda, aunque las primeras cosas que tú haces normalmente son malas, a no ser que seas un genio, que no es mi caso. Y bueno, seguí, y lo que hice fue apuntarme a clases de escritura, de dramaturgia, luego más tarde de guión, y he vivido después todo el tiempo entre clase y clase, porque si hay algo que me gusta también, aparte de escribir, es que me den clase. ¿Te fue fácil, por ejemplo, en ese sentido, el paso del guión de teatro al de lo que son producciones audiovisuales, como el cine o la televisión? Sí, bueno, era un mundo totalmente diferente, pero era construir historias con personajes que te tenías que inventar tú, tanto unas como otros, ¿no? Y ahí lo que encontré es que en teatro se escriben escenas, en cine o televisión se escriben secuencias, y que la imagen tiene que contar muchas cosas que no tiene que contar la palabra, como si pasa en teatro, que todo lo cuenta la palabra, ¿no? Pero bueno, que cuando tú estás en ese camino y aprendes las formas, la verdad es que luego no te cuesta, porque tu imaginación sigue siendo la misma. Lo que yo no sé si exige lo que es un cambio mental, hacer esa transición de un estilo a otro o no.
No, el cambio es, mental. En cuanto a esto, pues lo puedo contar con imágenes, no necesito que hablen tanto. De hecho, mis primeros guiones tenían como defecto grandísimos que hablaban demasiado los personajes. Y eso, claro, venía por mi influencia desde todo lo del mundo teatral. Pero aprendes a pulir, ¿no? Que yo le digo siempre a mis alumnos, escribe, pero luego recorta. Todo lo que puedas contar en una frase no tienes por qué contarla en 18. Que somos de verdad muy dados a contarlo y explicarlo todo. Dices, pero si la gente ya se va a enterar porque está viendo y oyendo, pues díselo una vez, no se lo digas 15. Supongo que ese es uno de los errores más comunes, ¿no?, de la gente cuando empieza. Sí, te digo porque fue mi gran error, ¿no? Que te enrollas y te parecen que tus frases son todas muy importantes y muy bonitas y además te ha costado mucho pensarlas y te da en principio pena y hasta miedo cortarlas por si estropeas tu trabajo, pero una vez que empiezas y te das cuenta de que el resultado es mejor porque está más limpio y has despejado el bosque de las ramas que sobran, pues tú mismo te sientes mucho más reconfortado. Y si tuvieras que escoger, por ejemplo, un género tú lo decíamos, ¿no? Has hecho cine, teatro, series. ¿En cuál es en el que te sientes más cómoda escribiendo? Pues mira, yo me siento comodísima escribiendo comedia, porque siempre veo las cosas de la vida, las veo desde una óptica, eso de la tragicomedia, porque no solo es la comedia de la risa fácil, como yo digo, las comedias de resbalón, que también me parece que está muy bien que existan, ¿no? Pero me gusta mucho el humor cuando te hace pensar y cuando sobre todo es un poco retorcido. Me encantan los personajes y las situaciones que van un poco más allá de lo que están contando, aunque sea algo divertido, ¿no? Bueno, de hecho yo escribí una obra de teatro que era de un humor negro, negrísimo, sobre los malos tratos, imagínate. Pero me parecía que era tan doloroso que si no lo contaba con humor no podía contarlo. Y ahora, en cambio, pues fíjate, acaban de estrenar la serie Hit, que está en televisión española, y esa serie que no tiene nada de humor, pero es conflictiva porque los personajes lo son y hay bronca, ahí también me he sentido muy cómoda escribiendo. O sea que a mí parece que lo que me va es la bronca. La bronca, pero en forma de comedia también, ¿no? Claro, la bronca en forma de comedia, eso, pues el conflicto, porque no me gusta nada el conflicto en la vida, nada. O sea, yo las discusiones las odio y odio los enfrentamientos, los problemas, pero en cambio en la ficción me pongo y todo lo que me sale son problemas y me encanta. Te sale así, ¿no? Sí. Oye, leía que te gusta mucho escribir sola en las madrugadas. ¿Sigues haciéndolo así? Sí, me gusta mucho escribir sola y me gusta mucho escribir de madrugada, pero tengo que reconocer que ahora por las noches estoy más cansada que antes, porque antes yo decía, ¡ay, qué bien! Son las 12, me voy a poner a escribir, y me estaba toda la noche escribiendo, y ahora a las 2:30, a las 3 no puedo más, con lo cual me tengo que poner antes. Esto es la edad y nada más que la edad, ¿eh? Y te resistes, ¿no?, a hacerlo. Me resisto. Es que me gusta mucho la noche y la soledad. Me encanta porque de día a mí me dispersan mucho los ruidos. Tengo una especial sensibilidad y cualquier sonido me molesta. El vecino con los pies arriba, el pájaro que canta en la ventana. O sea, es que aunque sea un sonido agradable me dispersa. Y por la noche no hay nada. Y además la oscuridad te concentra y yo trabajo con poca luz, malísimo para los ojos. O sea, que te gusta ese clima íntimo. ¿Lo haces por ejemplo, con música? No, con música hago muchas veces repasar, leer. Cuando me estoy documentando sí me pongo música, pero si tengo que escribir tengo que estar en absoluto silencio. Yo recuerdo que en una ocasión, hablando contigo, tú me contabas cómo preparabais a lo mejor un proyecto, ¿no? Y era una especie, me contabas algo así, como una especie de retiro, ¿no? Que os ibais un fin de semana o 4 días, un grupo de personas, a prepararlo todo. Quería que nos contaras un poco cómo funcionan esa especie de reuniones para preparar esos proyectos. Pues sí, hombre, ahora no podemos irnos, pero sí, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, porque lo hemos hecho hasta antes del confinamiento. Pues nos íbamos, los guionistas, con el director, en este caso,
de las películas de Manolo Gómez Pereira, nos íbamos a un hotel. Al principio, que la productora estaba empezando en hoteles normalitos, luego ya nos mandaban a hoteles más lujosos. Y fue muy agradable ver cómo la productora iba prosperando con nosotros como guionistas, ¿no? Bueno, nos encerramos, esto es una broma, nos encerrábamos en un hotel, salíamos de la habitación, desayunábamos y desde las 9 de la mañana hasta la hora de comer estábamos en una sala trabajando en ideas, en los personajes, en qué íbamos a contar, cómo. Luego comíamos, seguíamos trabajando, hacíamos a lo mejor media hora de pausa y seguíamos trabajando hasta la hora de cenar y nos íbamos a cenar y seguíamos hablando del proyecto. ¿Qué pasa? Que en 5 días nos habíamos hecho una escaleta porque es que era tan intenso y aparte nosotros no nos dispersábamos porque era hablar solo del proyecto. Era muy raro que nos pusiéramos a hablar de cosas de la vida, ¿no? Porque estábamos como un retiro espiritual, sí. Sí, no, y como borrachos de ideas, ¿no? Esa sensación de, ¿y si pasara esto? ¿Y si pasara lo otro? ¡Ay, podría! Entonces uno contagiaba al otro y era como una pelota de ping-pong, pero con más jugadores, con lo cual había más rebotes. Y la verdad es que resulta muy, muy eficaz. A mí me encanta esa forma de crear, por mi experiencia, que es la que funciona con más intensidad, ¿no? ¿Qué películas o qué series, por ejemplo, escribisteis así? Pues mira, Salsa Rosa, ¿por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? El amor perjudica seriamente la salud, todos los hombres sois iguales, Reinas, cosas que hacen que la vida valga la pena, o sea, es que todas las de Manolo, en todas nos fuimos alguna vez incluso fuera de España y esa no se llegó a producir, pero siempre nos hemos ido fuera, incluso a veces hemos ido a Madrid, a un hotel, y nos hemos encerrado teniendo todos casa aquí. O sea, imagínate si estamos locos, ¿eh? Bueno, de hecho nos fuimos a un hotel que está a 10 minutos andando de mi casa. Y yo no pisé mi casa en esos 5 días. Sí, fuimos con la maleta, con la ropa, como si el hotel estuviera en Pernambuco. Qué bueno. Sí. Oye, pero mira, es muy eficaz, es muy efectivo. Sí, no, te digo que así salían nuestros guiones, o sea, ahí salían las escaletas, luego el guión sí que lo trabajábamos en casa porque demasiado hotel hubiera sido, ya lo escribíamos en casa, ¿no? Pero las escaletas, lo que es el trabajo del primer chorreo de ideas y de todo, pues te viene muy bien estar concentrado, porque se te concentra la mente. Oye, Yolanda, y esto es ya a nivel profesional, ¿no? Pero cuando uno lleva tanto tiempo, comentábamos al principio que tú fuiste una de las tutoras de Isla Aventura. Cuando uno ya tiene mucha experiencia, ¿detecta rápidamente dónde hay un buen guión en cuanto empieza a leer? Sí. Sobre todo, más que un buen guión, que a veces hay guiones que tienen problemas de escritura por la inexperiencia del guionista o de la guionista, pero sí detectas enseguida dónde hay una buenísima idea y dónde hay una película. Pues yo creo que nos pasa a todos los que tenemos un poco de experiencia, ¿no? Claro, y tú, por ejemplo, en Isla Aventura, supongo que cuando cogías los guiones, empezabas a ver aciertos, errores, ¿no? Y tu función es empezar un poco a encauzar los errores y a reforzar los aciertos, ¿no? ¿Cómo lo haces eso tú, como tutora en un proyecto como Isla Aventura? Pues mira, yo como tutora lo que quería era que el guionista, la guionista, yo estuve con guionista y guionista, que contaran lo que querían contar, de verdad, porque es muy difícil saber qué quieres contar, dificilísimo. O sea, cuando tú le preguntas a un guionista ¿tú qué has querido contar? La mayoría se queda con la boca abierta y te dice y no sabe responder, porque nos cuesta saberlo. Entonces yo lo que quería en Isla Aventura es que esos guionistas supieran qué querían contar y cómo mejorar su historia, su película. Y entonces, hablando con la otra persona, te das cuenta y escuchando, pues que lo que quiero contar es esto, a mí me gustaría que yo me imagino mi película así, y dices, vale, pues para eso te falta esto, o te sobra esto. Mucho te sobra, pero es un poco ayudarles a apartar las hierbas del camino y que lo vean, pero yo nunca hago la película que yo querría hacer, porque para eso hago yo la mía. Lo que quiero cuando estoy con alumnos, en este caso ya no eran alumnos, pero con personas que tienen menos experiencia y que quieren escribir un guión, es
ayudarles, pero ayudarles a que encuentren su camino y su película. Que por cierto, una cosa que sí que quería contar, yo en toda mi historia de mi vida profesional, la experiencia de Isla Aventura me supuso como, no sé, una alegría del alma, fíjate. Aunque me ponga cursi, porque fue una experiencia tan bonita. Aquella isla que yo no conocía, tonta de mí, y que te recibió con los brazos abiertos, pero luego había una energía que daba muchas ganas de escribir y de estar allí, la verdad. Y yo he sido tutora de otros guionistas en otras situaciones bastante más normalitas, y eso que viví en La Palma no lo voy a olvidar en mi vida. Qué bonito. Bueno, pues Yolanda García Serrano, que ha sido un auténtico placer tenerte hoy aquí en el podcast. Un placer para mí seguir en contacto con Isla Aventura y contigo, de verdad que es un placer. Igualmente, te mando un fuerte abrazo. Yo te mando otro. Bienvenido al Cinematón de la Isla de las Palabras. Introduzca la moneda, por favor. Diga su nombre y su profesión para comenzar. Pues soy Aarón Guerrero, actor y empresario. Ahora diga su edad. Pues bueno, unos poquitos, tampoco muchos, 33. Era broma. Comenzamos. ¿A qué actor contrataría para interpretar su biografía? Pues hay muy buenos actores, pero yo escogería Manuel Vaqueiro porque es un pedazo de actor y aparte me conoce mucho y es buen amigo. ¿En qué lugar grabaría la película de su vida? Sin lugar a dudas, en Madrid, mi ciudad donde he vivido toda la vida y la que no cambiaría por nada del mundo. ¿Cuál es la mejor película de la historia? También hay muy buenas películas, pero me quedaría con Pulp Fiction y la primera y la segunda parte del Padrino. ¿Y la peor? La peor. No sé qué decirte, porque si es muy mala no la veo. Pero igual las típicas de un gato del FBI, princesa por sorpresa, pues esas yo creo. Nombre una serie que nadie debe perderse. Pues te diría... Me gusta mucho como serie española La Casa de Papel. Y luego, como serie extranjera, ¿Cómo conocí a vuestra madre? Friends, El cuento de la criada. Hay muchas muy buenas. Diga ahora la que le recomendaría a su peor enemigo. Serie que le recomendaría a mi peor enemigo, pues no sé qué decirte, porque es que series malas yo creo que no las he visto. Y también te digo una cosa, hay que ser bueno, y aunque fuera muy mala, tampoco hay que dejar mal a los que la han hecho, así que mejor no decir nada. ¿Películas en versión original o doblada? Yo prefiero las películas dobladas, porque aparte de que mi inglés o bueno, ningún otro idioma tampoco es mi fuerte, me parece un poco rollo lo de tener que estar leyendo. Aparte, me parece que tenemos los mejores actores de doblaje del mundo en España. ¿Su director favorito es? Pues mi director favorito, Tarantino, Scorsese, y español es Rodrigo Sorogoyen. Déjenos bien y cite ahora el nombre de algún guionista español. Bueno, pues aquí voy a tirar para casa. Los guionistas de Médico de Familia, Juan Carlos Cueto, Jesús del Cerro, Ana Maroto, Manuel Valdivia, amigos y grandes guionistas. Dígame cuál es la mejor frase de la historia del cine. Pues me iría al Padrino y te diría, le haré una oferta que no podrás rechazar. Para concluir, ¿cuál de estos 3 lugares es mundialmente conocido como la Isla Bonita? ¿La Palma? ¿Palma de Mallorca? ¿Las Palmas de Gran Canaria? Bueno, yo creo que no hay duda, ¿no? La Palma. Perfecto. Hemos terminado. Ya puede recoger sus cinematones. Vamos a ello. Gracias por su visita. A vosotros. Hasta luego, muchas gracias.
Pues esto ha sido La Isla de las Palabras. Espero que os haya gustado nuestra singladura por los mares del guión, pero si no ha sido así, recordad que en el fondo nadie es perfecto.